Seguimos con el segundo apartado del tema 1. Ahora ya entramos a describir cada uno de los elementos de la cadena epidemiológica. Dijimos que primero era el agente causal, o sea, el organismo vivo que se comporta como una causa necesaria, una enfermedad transmisible. Hay varios tipos de agente causal, tantos como seres vivos. Actualmente los seres vivos son los seres que tienen características parecidas a la vida, porque no en todos está tan claro que sean seres vivos, pero bueno, eso lo dejamos para otro tema. Hay actualmente la clasificación lo divide en dos grandes series, o dos grandes grupos, que se llaman series. Los acitota, que son los seres acelulares, es decir, los que no están formados por células y ni siquiera forman células. Y los citota, que son los seres celulares, que sí están formados por células y además en algunos casos acumulan células y se hacen pluricelulares. Algunos de estos seres causan enfermedades porque básicamente no pueden vivir de forma autónoma, bien porque no pueden reproducirse o bien porque necesitan alimentarse de algún otro ser. Entonces, cuando un agente causal o cuando un organismo entra en contacto con otro y mantiene una relación, ¿vale? El agente causal en este caso va a establecer una relación con el otro elemento de la pareja, que es el huésped. Por ejemplo, un virus que entra a vivir en nosotros, el virus es el agente causal, nosotros somos el huésped. Entonces, la relación entre agente causal y huésped, o entre hospedador, que es el nombre en biología, y huésped, recibe diferente nombre en función de las consecuencias para el huésped. El hospedador, el virus, la bacteria, lo que sea, siempre va a salir beneficiado, si no, no establece una relación con ningún otro ser vivo. Pero el segundo, el huésped, a veces sale beneficiado, a veces perjudicado y a veces pues no le afecta. Una de ellas es el comensalismo, en la que las consecuencias para el huésped son neutras. Es decir, el agente causal sale beneficiado y el huésped ni beneficiado ni perjudicado, como puede ser el caso del ácaro de la piel, el Desmodex folliculorum, que es un ácaro microscópico que vive en nuestra cara, en nuestra piel, y no nos causa ni ventajas ni inconvenientes, nos da igual. Sería aproximadamente en otro ámbito como un pájaro que vive en un árbol, pues no le afecta negativamente para nada, al árbol le da totalmente igual. Otra situación puede ser en la que el huésped sale beneficiado, esto se llama mutualismo, que es por ejemplo en el caso de la flora bacteriana de la piel. Nosotros tenemos en la piel un montón de bacterias que viven encima de nosotros y nos benefician porque nos defienden, por ejemplo. Y el tercer caso es en el que el huésped sale perjudicado, que es lo que llamamos parasitismo. Pues eso, el agente causal sale beneficiado y el huésped sale perjudicado, como es el caso del piojo de la cabeza, el Pediculus humanus capitis, que nos produce una enfermedad, en este caso lo que se llama pediculosis. Normalmente las enfermedades están relacionadas con el parasitismo, aunque no siempre pasa. Por ejemplo, el mosquito nos saca sangre y aunque nos causa un perjuicio, nos saca sangre, no nos causa ninguna enfermedad, no es una cosa que se quede y tenga unos síntomas suficientes como para llamarlo enfermedad. Pero la mayor parte de las veces sí es por parasitismo. Entonces, algunas características de estas enfermedades transmisibles o de estos agentes causales que van a determinar que sean o no patógenos, que hagan infecciones, tiene que ver con lo siguiente. Un elemento es la contagiosidad, que es la capacidad de propagarse de los agentes causales, es decir, la capacidad o facilidad que tiene un agente causal para pasar de un individuo a otro individuo, bien por su aguante en el aire, bien por su forma de salir, bien por la necesidad de humedad entre medias de las dos personas, etc. Una segunda característica es la patogenicidad, que es decir, la facultad para causar enfermedad. El hecho de que pase un microorganismo de una persona a otra no tiene por qué provocar una enfermedad. Que sea patogénica o no depende de la dosis infectiva,
es decir, de la necesidad de un número de microorganismos mínimo para provocar una infección. Si llegan poquitos, a lo mejor no provocan la infección, si llegan muchos, sí. Esa diferencia es la dosis infectiva. O la infectividad, que es la capacidad para que una vez que ya ha llegado el agente microbiano, el huésped, sea capaz de crecer y de multiplicarse. Un tercer factor es la virulencia, que es la capacidad para generar casos graves. Hay microorganismos que causan enfermedades, pero no son graves, salvo con excepciones, y otros lo son siempre. Y un cuarto elemento es la inmunogenicidad, que es la capacidad de producir respuesta inmunitaria específica y duradera en el huésped. Esto lo veremos un poco más adelante y tiene que ver con lo que ahora estamos casi todos al tanto de la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, en el caso de la COVID. Como ejemplos, os he puesto ejemplos de algunas enfermedades de contagiosidad, patogenicidad y virulencia. En el caso de la lepra es poco contagiosa, poco patogénica, es decir, se contagia poco, causa poca enfermedad, pero la virulencia es alta, es decir, causa casos graves. La tuberculosis baja en patogenicidad, también es alta en virulencia. Y luego, por ejemplo, el sarampión y la varicela son muy contagiosas y muy patogénicas, pero muy pocos casos graves entre el uno y el otro. Esto en cuanto a patógenos, ¿vale? Pero hay un tipo de microorganismos que causa solo enfermedades cuando el sistema inmune está debilitado. Por ejemplo, cuando hay una malnutrición, cuando hay otra enfermedad, cuando se tiene cierta edad o cuando se ha pasado una operación o simplemente hace frío. Y esos se llaman oportunistas, por una cuestión obvia. Entrando en la clasificación de los agentes causales para ver cuáles son los microorganismos que son capaces de provocar infecciones o enfermedades transmisibles, habíamos dicho que teníamos las dos series, acitota y citota, y cada una va a tener distintas divisiones. Por ejemplo, los acitota se dividen en dos grupos o en dos divisiones, que son prión y acámara. Dentro de la división prión hay solo un reino, que es el prión, que no sería un reino de los seres vivos exactamente, luego lo describiré. Y dentro de acámara hay dos, los viroides o virus simples y los euviria o virus completos o virus complejos. Dentro de citota hay dos grandes divisiones, estas ya os sonarán mucho más, que son procariota, que luego describiremos lo que es una célula procariota, que está formada por las eubacterias, que son las bacterias normales, y las arquea, que eran unos procariotas que antes estaban incluidos dentro del reino bacteria, pero que tienen suficientes diferencias como para verlas apartados, sacado de ese grupo. Y luego dentro de eucariota los 5 reinos clásicos. Bueno, los reinos clásicos no, pero casi. Protozoos o protozoa, las algas verdes y pardas, que serían el reino cromista. Los hongos, el reino fungi, las plantas, el reino plantae, y los animales o reino animalia. En este dibujo de aquí podéis ver cómo, a partir de un tronco común en el que aparece la vida, antes de esta raya son procariota y están los dos grandes reinos, bacteria y arquea, y cómo por evolución divergente e incluso convergente aparecen cromista y protozoa por un lado, plantae, y a partir de protozoa evolucionan fungi y animalia. Vamos a ir describiendo ahora poco a poco y muy por encima cuáles son las características principales de los agentes causales. Dentro de las formas acelulares, ¿vale? Hemos dicho que son los que no forman células. Y hay dos grupos que se dividen en función de si tienen o no tienen material genético. ¿Vale? Los virus tienen material genético, los priones no tienen material genético. Entonces, el tener o no tener material genético, tendréis que echar para atrás y revisar un poco los apuntes o los libros de biología de la ESO para ver que el material genético es una especie de instrucciones que tiene un ser vivo para fabricar un cuerpo y para que ese cuerpo funcione, ¿vale? Es como las instrucciones para que una célula de hígado funcione como una célula de hígado, pero también son las instrucciones para fabricar células de hígado. O sea, son instrucciones de montaje y de funcionamiento de un ser.
a partir de ese material genético, nuestro cuerpo o los cuerpos de los seres vivos fabrican proteínas, y las proteínas son las que hacen cosas, hacen digestión o hacen membranas, o sea, son los que construyen y los que hacen la acción de construir. Los más simples son los priones. Los priones no tienen material genético, es decir, no tienen instrucciones para fabricar cuerpos, entonces se comportan como parásitos obligados, que no tienen ni alimentación ni nada parecido, y son simplemente una proteína alterada, se llama prión, que es capaz de alterar a otras proteínas normales de la célula. Entonces, en el caso de una proteína priónica que entra en el sistema nervioso central, lo que hace es que esa proteína alterada va convirtiendo a proteínas normales en proteínas alteradas, de forma que no funcionan. Entonces, a partir de un punto en el que empieza, se va extendiendo formando placas y va destruyendo el sistema nervioso central. Entonces, cuando un ser vivo come algo que tenga prión, ese prión empieza esa reacción un poco en cadena de conversión de proteínas normales en proteínas alteradas. Eso causa un daño, ¿vale?, que por lo general son encefalopatías espongiformes que se transmiten. Es decir, el encéfalo se esponjosa, se convierte en algo esponjoso, y eso es transmisible de unas personas a otras personas por comerse unos a otros, ¿vale?, lo cual es un poco complicado, pero ocurre. Como pasa con el Kuru, por ejemplo, o el insomnio familiar fatal, o la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la variante humana del mal de las vacas locas, que me imagino que os sonará de algo. Los virus ya son más complejos, estos sí que tienen ADN o sí que tienen ARN, o sea, es decir, tienen un material genético. Son parásitos intracelulares obligados y están formados exclusivamente por un material genético, que puede ser ADN o puede ser ARN. En el caso de la COVID, por ejemplo, es un virus de ARN, y están encerrados dentro de una cápsida de proteínas. Entonces, los virus no son capaces de hacer copias de sí mismos, por lo que necesitan estar dentro de una célula que haga copias de él. Entonces, un virus va a poder entrar o no entrar en una célula. Daros cuenta que son parásitos intracelulares, porque encuentra el mecanismo de entrada, ¿vale? Entonces, los virus tienen una serie de proteínas externas. En el caso de del virus de la COVID, forma parte de esa corona que tiene exterior. Y si esas proteínas externas encajan en algún sistema celular que regule la entrada de sustancia dentro de la célula, lo que hace es que, al encajar, la propia célula lo introduce. Entonces, en el SARS-CoV-2, que es el virus de la COVID, la unión de una de las espinas de esta corona con el receptor celular AC2, que es un receptor que tienen las células pulmonares, las células cardíacas y las intestinales, y que tienen que ver con la regulación de la tensión arterial, como encaja, lo abre, y al abrirlo, lo mete para adentro. Entonces, una vez que está dentro, ¿vale?, por la interacción de la espina del virus con una proteína de la membrana celular, liberan su material genético y secuestran los mecanismos celulares de reproducción para hacer copias de sí mismos. Y una vez que están realizadas estas copias, las células rompen la célula y se van a parasitar a las células de al lado, ¿vale? Claro, durante este proceso la célula muere o la célula está mal funcionando. Entonces, cuando eso ocurre en suficientes células, se provoca una serie de síntomas, que es lo que llamamos enfermedad. Aquí podéis ver una representación del virus del SARS-CoV-2, es difícil pronunciar. Las espinas se unen al receptor AC2 que provocan su entrada. Una vez que está dentro, se libera el material genético. El material genético hace copias de sí mismo, fabrica proteínas víricas, ensambla virus dentro de una cápsula y lo libera. Y esta se va a las células de al lado. Claro, esto no ocurre una vez, ocurre millones de veces dentro de cada célula. Y eso provoca que esta célula esté dañada. Nos pasamos ya a las formas celulares o a la división citota.
Aquí son seres ya que forman células, es decir, ya tienen una membrana y tienen un citoplasma y contienen dentro de esa membrana a lo que es el organismo vivo. La diferencia entre procariota y eucariota la debíais conocer o la habéis estudiado alguna vez en el instituto. Las procariotas tienen un único cromosoma, que es un material genético, mientras que las eucariotas tienen varios y son lineales y están dentro de un núcleo. De ahí viene el nombre. Núcleo, ¿vale? Núcleo moderno, eucariota. Núcleo antiguo, no tiene núcleo, procariota. Tamaño, 10 micras como máximo, 150 micras como máximo. Es decir, son como 15 veces más grande una célula que una procariota. No tiene orgánulas con membrana, o sea, no tiene mitocondrias, no tienen cloroplastos, no tienen lisosomas, no tienen retículo endoplasmático, no tienen aparato de Golgi, no tienen peroxisomas. Y estos sí. ¿Vale? Igualmente las células procariotas no tienen un citoesqueleto, o sea, no tienen un esqueleto interno que le permitan tener una forma, mientras que la célula eucariota sí, por eso tienen formas diversas, y sin embargo los procariotas van a mantener la forma porque tienen una membrana externa dura, una pared celular, que mantienen la forma. Esto sería como una bolsa de leche que tiene una estructura interna, y esto sería como un tetrabric, necesita el exterior para mantener la forma. Tienen ribosomas 70S-80S, eso es una cuestión menor. Tienen división celular simple o mitosis ya compleja, y siempre son unicelulares o pueden ser pluricelulares, con normales o pluricelulares con tejidos. En cuanto a la forma de vivir, de alimentarse, las procariotas y las eucariotas, las dos pueden ser autótrofas o heterótrofas. Eso quiere decir que son capaces de producirse su propio alimento o que necesitan obtener su alimento de otros seres. Todos los que necesitan esta última situación, los heterótrofos van a ser los que van a parasitar. Los autótrofos, es decir, los que se proporcionan su propio alimento, como pueden ser las plantas o las algas, no van a parasitar a nadie porque no van a tener una necesidad nutricional. Esto sería un esquema de lo que os acabo de contar. Una procariota, una eucariota mucho más compleja. Empezamos a ver cuáles son los agentes causales celulares procariotas. Y empezamos con arquea. Arquea son unos procariotas que hasta hace muy poquito, porque esta clasificación que os he puesto muy reciente, hasta hace muy poco estaban incluidos dentro de las bacterias, pero tienen características suficientemente distintas como la fotosíntesis sin clorofila o la producción de un tipo de metabolismo que produce metano, la metanogénesis, que son exclusivos. Entonces se las ha agrupado, ¿no?, en otro reino, que es este de arquea. No son patógenos, por lo general no se conocen seres patógenos, pero hay una en concreto, la Methanobrevibacter smithii, que es una mutualista intestinal que está empezando a relacionarse con la obesidad. Es decir, las diferentes proporciones de esta arquea con respecto a la flora intestinal normal parece que tiene algo que ver con la obesidad. No está claro si como causa o como efecto, no se sabe bien si es lo uno o lo otro, pero está presente en forma alterada cuando hay obesidad, entonces eso da pie a investigar. El otro reino, el de bacteria o eubacteria, son procariotas con formas de nutrición muy variadas, a veces autótrofas, muchas veces, otras veces heterótrofas, y las heterótrofas se pueden comportar como patógenos para el hombre. Algunos estrictos, es decir, siempre son patógenos, y otros son oportunistas, es decir, a veces son patógenos. Luego hay mutualistas y comensales que viven encima de nosotros sin causarnos ni beneficio ni perjuicio, o a veces beneficio, como ya hemos nombrado la flora de la piel. ¿Por qué causan enfermedad las bacterias? Pues a veces porque por su acción directa en los tejidos están dentro de nosotros, viven y hacen que lo de alrededor funcione mal, como pasa con el Clostridium perfringens, que es el que causa la gangrena gaseosa. Otras veces es por la propia respuesta del organismo al defenderse de estas bacterias, como pueden ser unas cavidades que se generan en los pulmones como respuesta a la infección por Mycobacterium tuberculosis, en el caso de la tuberculosis, que es lo que causa los síntomas, es nuestra propia respuesta. Y otras veces es por liberación de toxinas. La bacteria, en este caso el Clostridium tetani,
libera una toxina, que es la toxina tetánica, que la toxina es neurotóxica y entonces nos produce un daño, nos mata. Vamos, el tétanos es altamente mortal, ya lo veremos más adelante. Las bacterias son los únicos microorganismos sensibles a los antibióticos. Es decir, son los únicos que mueren cuando usas antibióticos. Los virus no, las hongos tampoco, las arqueas tampoco, solo las bacterias. ¿Qué ocurre? Que las bacterias, cuando se abusa de antibióticos, van sobreviviendo unas poquitas y a la larga todas las generaciones posteriores a esas que resistieron se hacen resistentes y se está empezando a existir un grupo de bacterias multiresistentes que no son sensibles a ningún antibiótico. Estos crecen sobre todo en los hospitales. ¿Por qué? Porque en los hospitales es donde más antibióticos se utilizan. Entonces, hay bastantes quirófanos y bastantes salas de UCI que están contaminadas con bacterias multiresistentes y tienen que cerrarse porque son altamente peligrosas y mortales. La OMS estima que para 2050 será la principal causa de muerte por delante del cáncer. Esto es una foto coloreada de Staphylococcus aureus multiresistente que provoca muchos problemas en los hospitales. Los cromistas son un reino muy variado de eucariotas unicelulares, a veces pluricelulares pero sin tejidos, es decir, todas las células hacen lo mismo, no se reparten el trabajo, eso sería un tejido, eso lo habréis dado ya con Luis, y con alguna pared protectora, ¿vale? Pueden ser de dos tipos, fotosintéticos o heterótrofos. Los fotosintéticos van a ser algas, y las algas hemos dicho que como son fotosintéticas se producen su propio alimento, no necesitan alimentarse de nadie, con lo cual no van a causar enfermedades, pero a veces hay un tipo, las algas rojas del grupo pirrófita, que causan las mareas rojas, que crecen de forma desmesurada en el mar. Los animales filtradores como los mejillones o las almejas o cualquier otro de ese estilo, gasterópodo, molusco de ese tipo, se alimenta y si nosotros luego las comemos nos intoxicamos por una toxina que desprende, pero no es una enfermedad transmisible, sería una intoxicación. Sin embargo, los hay heterótrofos, como el Plasmodium falciparum, que es el que produce la malaria, o la coccidiasina, que causa la coccidiosis, que es otra enfermedad. Antes estaban dentro del grupo de los protozoos, ahora se han separado, también están en el reino cromista. Luego los protozoos son también eucariotas, estos son siempre heterótrofos, la mayor parte unicelulares sin pared, ¿vale? Los hay de otro tipo, pero son la mayor parte. Algunos son parásitos humanos, como el toxoplasma. El toxoplasma gondii, luego lo veremos, causa la toxoplasmosis, que es esa enfermedad que transmiten los gatos, que cuando una mujer está embarazada le hacen una prueba para ver si lo ha pasado o no. Y si no lo ha pasado, no puede comer cosas poco cocinadas, verduras sin lavar, etcétera. Porque la toxoplasmosis no es grave en una persona sana o una persona no embarazada, pero es muy grave en una persona embarazada por las malformaciones que puede provocar en el feto. El quinto grupo serían los hongos, que son eucariotas heterótrofos unicelulares y pluricelulares que no forman verdaderos tejidos y que se reproducen por esporas. Como heterótrofos se tienen que alimentar de otro y entonces se comportan a veces como patógenos oportunistas. Principalmente son oportunistas, no son estrictos, pueden vivir en forma libre en los bosques o en otros sitios. Un caso clásico de oportunista es la Candida albicans, que provoca la candidiasis, que es una infectación por hongos, bien vaginal, bien en la boca, que lo veréis con Beas mamuguet, y que ocurre normalmente en estados de debilidad corporal. Cuando nuestro cuerpo está débil por otras razones, la cándida se dispara y produce síntomas. El sexto grupo sería otro de los reinos eucariotas, son las plantas. Las plantas son fotosintéticos pluricelulares con tejidos verdaderos, pero no hay formas parásitas para el hombre. Todas las plantas se producen su propio alimento, con lo cual no parasitan a ningún hombre. Hay plantas que causan enfermedades
enfermedades a los humanos, que son, por ejemplo, a través del polen, que serían las alergias, pero no son enfermedades transmisibles. Una persona no le entra el polen y transmite el polen a otra persona. El polen no se contagia. Entonces, que las plantas no hagan enfermedades transmisibles no quiere decir que no provoquen enfermedades o intoxicaciones. Y por último, los animales son eucariotas heterótrofos pluricelulares con verdaderos tejidos, y hay muchas formas parásitas para el hombre. Ya veremos luego los tipos de enfermedades, pero se pueden agrupar en endoparásitos, que parasitan por dentro, como los gusanos intestinales, como por ejemplo la teña, que es este que tenéis aquí pintado, o ectoparásitos, que parasitan por fuera, como puede ser la garrapata, o el piojo, o el ganador de la sangre. Aquí vemos una foto de una marea roja. Esta mancha roja son algas pirrófitas unicelulares que pueden acabar provocando intoxicaciones, pero no es una enfermedad transmisible. Aquí veis también unos Plasmodium falciparum, que es un cromista provocando la malaria, y esto es la sangre, estos son glóbulos rojos. Este es el hongo creciendo en una placa, el Candida albicans, y este es el toxoplasma, que es un protozoo que causa lo que decía la toxoplasma.